Dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas más hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Moisés para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, oír. El texto que hemos leído tiene un título que ya lo hemos leído en el versículo 15, hace énfasis a ese maravilloso tema que le colocaron cuando hicieron las particiones de los textos bíblicos: lo que contamina al hombre. Y la situación de este texto está rodeada de milagros, de manifestaciones del poder del Señor. De hecho, el versículo número 56 del capítulo 6 termina diciendo: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Había esa manifestación gloriosa de ese poder sanador, libertador de nuestro Salvador Jesucristo, que todavía sigue activo. Yo creo que ese poder sigue activo. Yo creo que Jesucristo todavía está haciendo milagros. ¿Sí o no? Yo creo que Jesús todavía sana enfermos y que sana toda clase de enfermedad. Que para algunos tiene que usar la ciencia, pero para otros la fe ha sido suficiente. Pero Él sigue trabajando. Amén, hermanos. Habla de la provisión milagrosa, de multiplicación de panes, de peces,
habla de la mujer sirofenicia que recibió ese milagro que estaba necesitando porque una hija estaba endemoniada. Pero todo ese contexto allí nos lleva a pensar que las personas que habían visto y que habían oído y que habían seguido a Jesús estaban perdiéndose también de algunas cosas por la tradición que tenían los fariseos y los escribas. Y llega un momento en que critican a los discípulos del Señor, porque los discípulos del Señor, según dice el texto, comían pan con manos inmundas. O sea, manos que no se lavaban, que no estaban limpias, porque para ellos eso era una parte de la cultura y una parte de la tradición, que antes de comer tenían que lavarse. Pero esa tradición era porque en los tiempos de Moisés se le había dicho a los sacerdotes que se lavaran las manos después antes de ofrecer sacrificio y después de ofrecer sacrificio. Pero ahora lo habían vuelto una costumbre para todo el mundo. Y no era por cuestión de higiene, más que todo era una cuestión por rito religioso nada más, pero no porque en ese tiempo se tuviese el conocimiento de bacterias y cosas por el estilo, sino simplemente por un rito. Y por eso el Señor les habla con respecto a esto y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ese texto todavía se puede aplicar en la vida de más de uno de nosotros. Muchos de nosotros aparentamos honrar a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Amén. Podemos pretender honrar a Dios con asistir a cultos, con traer ofrendas, con orar, con diezmar, pero ¿cuántas veces estamos orando y lo que está hablando es nuestros labios y nuestro pensamiento y nuestras situaciones y no nuestro corazón delante de Dios? Podemos orar con el pensamiento y con la boca, pero el corazón lejos de Dios. Alguien dijo en una ocasión: entre más cerca a Jerusalén, más lejos de Dios, o más cerca de Roma, más lejos de más cerca de la iglesia y el corazón más lejos de Dios. Este pueblo, ¿cuál pueblo? Un pueblo que quería agradar a Dios. Porque de hecho los fariseos y los escribas, ellos tenían el conocimiento de la revelación que Dios había dado a través de Moisés, tenían la Torá, tenían los escritos, y de hecho muchas de las cosas que ellos hacían, al igual que Pablo, trataban de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos, tratando de agradar a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Tratamos de agradar a Dios, tratamos de hacerlo, pero nuestro corazón lejos de Él. Dice el texto: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, como esos mandamientos de no te pongas, no comas. Se acerca la Semana Santa y mucha gente ya está pensando: no puedo comer carne, hay que comprar pescado, porque comer carne es pecado. Pues si comer carne es pecado, no coma carne en toda su vida. Elimine la carne de la dieta. De hecho, a algunos nos toca eliminar la carne en cierta edad, ¿verdad? La carne es necesaria, pero el exceso de la carne es dañina. ¿Sí o no? Ese término hipócritas que utiliza el Señor para con los fariseos y con los discípulos
es una palabra que a muchos de nosotros no nos agrada para nada. A nadie le gusta que lo llamen hipócrita. Y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Entendemos lo que eso significa. Sin embargo, hoy el Señor nos va a confrontar fuertemente con respecto a estos textos, porque muchas veces dejamos el mandamiento de Dios para seguir mandamientos de hombres. Y muchas veces queremos es agradar al hombre y se nos olvida agradar a Dios. Queremos agradar a la gente y no agradar a Dios. En el agradar al hombre muchas veces nos alejamos de agradar al Señor. Por eso el Señor le dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nos aferramos a las tradiciones. Hay gente que está aferrada a las fiestas que los hombres han establecido, ¿verdad? Colombia es uno de los países con mayor festivos en el mundo. Con mayor festivos. Y yo creo que con más santos que todos los demás países. Para cada día hay un santo. Usted busca el calendario y encuentra un santo para cada día. Y la iglesia se vuelve también como un centro de acopio de gente que solamente quiere agradarse a sí misma y agradar a los demás. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Mire que anteriormente le dice: este pueblo en vano me honra. Pero luego les trae a memoria este versículo que fue dado por Dios a través de Moisés: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento que han dejado. Él le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En vez de defender a los discípulos y a sí mismo, Jesús se pone a la ofensiva, acusando de hipocresía a los que le acusan. En la literatura clásica griega, la palabra traducida hipócritas, hipócritón, que es la palabra griega, se utiliza para actuar en un escenario. Así que los actores, se les pudiera decir. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús está citando la Escritura para darle más fuerza a las acusaciones de él. La cita está en Isaías 29:13, por si alguno la quiere anotar. En algunas Biblias aquí aparece Isaías 29:13, pero además de eso hay otras escrituras que pueden reforzar esto. Podemos hallar Amós capítulo 5 verso 21 al 24, que no vamos a leer ahora. Miqueas, sí me gustaría que fuera un momentico a Miqueas capítulo 6 verso 6. Le queda fácil llegar a Miqueas. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Él lo ha declarado: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Diga conmigo: hacer justicia, amar misericordia
humillarme ante Dios. Tremendo, ¿verdad? Le dije que se requería de los sacerdotes practicar el lavado ritual de manos antes de acercarse al altar. En el tabernáculo había un sitio que se llamaba el lavatorio. Allí se lavaban las manos, era para los sacerdotes. Pero más tarde la tradición farisaica llegó a incluir en tal observación a la gente común en ocasiones comunes, mientras que con extender la práctica se pretende rendirle honor a Dios, tiene el efecto contrario. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Tú no puedes decir que honras a Dios si no honras a tu padre y a tu madre. Le dice, ustedes me honran en vano, porque supuestamente me honran, pero no honran a padre y a madre. ¿Y cuál era ese mandamiento? Mire cómo lo refuta el Señor cuando le dice el verso 11: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, está tratando de agradar a Dios, entre comillas, lo pone entre paréntesis, todo aquello con que pudiera ayudarte. Corbán. Aunque estos versículos se omiten del leccionario, ilustran lo que Jesús quiso decir cuando dijo, porque dejando el mandamiento de Dios. En estos versículos Jesús nos demuestra cómo los que le acusan, aparentemente hombres devotos, fariseos, escribas, utilizan la tradición humana para pasar de lado uno de los 10 mandamientos. Recuerde que la Biblia dice que el que quebranta uno solo se hace transgresor de todos. Este mandamiento significa, entre otras cosas, proveer apoyo económico a padres envejecidos. ¿Cuántos tienen aquí sus padres ya envejecidos? Gloria a Dios, porque hay algunos que ya no tienen padre ni madre, pero para los jóvenes que están escuchando, en el tiempo de Jesús, los padres envejecidos a menudo pasaban su propiedad a sus hijos, quienes tomaban la responsabilidad del bienestar de sus padres. Corbán. Esa palabra corbán no es una corbata. Corbán es un tipo de vida aplazada, parecido al método que hoy se utiliza para evitar pagar impuestos al transferir el título a una caridad, de esta manera recibiendo una deducción en los impuestos, con la provisión que podamos continuar utilizando la propiedad hasta el momento de morir. De la misma manera, una persona de la época de Jesús podía declarar algo corbán, o sea, dedicado a Dios, y después decirle a sus padres que su apoyo en la vejez ha sido dada a Dios. En verdad, la propiedad solo ha sido prometida a Dios, pero esta promesa le da al hijo una excusa para evitar su obligación con sus padres. Un hombre pasa por la formalidad de prometer algo a Dios, no por dárselo a Dios, sino para evitar que otra persona lo tenga. Es una tradición escondida entre vestiduras religiosas. El establecimiento religioso alienta esta práctica, ya que eventualmente el regalo deferido termina en la tesorería religiosa. Pero eso es una excusa nada más. Por eso Dios dice, ustedes en vano me honran. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de honrar a nuestros padres? Nos olvidamos de nuestros padres. Yo recuerdo un pastor que tuve. Una vez lo escuché decir algo que a mí me cayó tan mal. Y lo dijo desde el púlpito, lo dijo predicando. Como tratando de enseñarnos fe. Dijo, mi mamá cuando viene a pedirme a mí, yo le digo, ora. Ora, créele a Dios que Dios va a proveer. Dios que está a tu lado, hay oraciones que las puedes responder tú mismo. Hay oraciones que tú y yo las podemos responder.
Hay cosas que no tenemos que esperar que Dios haga algo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creador hizo hombres y mujeres creativos. Amén. Que podemos producir. Amén, amén, hermanos. Amén. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Cuánta gente no lo está haciendo, hermano? Invalidando la palabra de Dios con la tradición. Haciendo cosas que Dios no ha mandado. A veces tratando de demostrar que somos más piadosos o que somos más espirituales que. Y sabe, el Señor los aterriza a ellos de una manera especial, porque ellos le están diciendo a el Señor acerca de los ancianos, los presbíteros. Les dice algo interesante. Quiero que me acompañe, por favor, en este texto que estamos leyendo. Ojalá y tenga la Biblia abierta allí. Versículo número 13, donde estamos. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta. Bueno, los que tenemos años en el Evangelio, sabemos que muchas cosas que nos fueron enseñadas eran más cosas impuestas por hombre que por Dios mismo. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión oír a alguien decir que la barba era pecado. Que la barba era pecado, que el bigote era pecado. Una vez me dijeron, si te invitan a predicar en tal iglesia, te tienes que quitar el bigote. Yo nunca me he quitado el bigote desde que me salió el bigote. Nunca. Daisy me conoce, sí, los que me han visto en fotos de joven, ahí usted tenía el bigote. Sí, yo nunca me lo quité. Y no era por vanidad o no, sino dejé que el bigote creciera. Pero sí me dijeron eso. Recuerdo que me lo dijeron, si te invitan a predicar tal ministerio, te toca afeitarte, porque allá el bigote es pecado. El bigote. Y había un hermano, cuando iniciamos nosotros, que le criticaba a una hermana que se depilaba la ceja. Y decía, tiene que estar en disciplina, no puede cantar, porque se depila las cejas. Y recuerdo que me lo quedé mirando y le dije, ¿a ti te salen bigotes? Me dijo, sí, ¿y por qué te los quitas? Porque se ven mal. Y precisamente esa hermana está haciendo lo mismo. Hay unos pelos ahí que ella le parece que se ven mal y se los quita. Dime, ¿qué diferencia hay entre los pelos que hay aquí arriba y los que hay aquí? Pero tiempo más tarde me enteré que él se pintaba el pelo. Se ocultaba las canas. Y entonces, para unos, porque para la mujer sí la ley era más fuerte, siempre ha sido así. Enseñando tradiciones. Sí es verdad que hay que guardar la santidad en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, porque Dios nos ha llamado a santidad. Pero hay cosas que rayan. Antes el desodorante era pecado. En algunas iglesias era vanidad. Vanidad. No podías usar desodorante porque eso era vanidad. ¿Tú se imaginas la gente en esa iglesia como olía? Donde no había aire acondicionado. Por eso mucha gente no querría convertirse al evangelio, porque decía, si en lugar de avanzar voy a retroceder, yo mejor no. Pero Dios nos ha llamado a nosotros no un evangelio que haga huir a la gente, sino que la gente ame a Dios de verdad. Amén, hermanos.
Y comenzaron a salir todas esas tradiciones. Gracias a Dios que muchos comenzaron a entender y muchos comenzamos a cambiar. Es decir, no, hermano, hay que vestirse bien, hay que oler bien, hay que lucir bien porque somos hijos de Dios. Amén, hermano. Lo que no hay es que exhibirse. No hay que exhibir el cuerpo a manera de ser seductor o seductora. Ya eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del corazón del hombre. Amén. Ellos estaban preocupados porque si comían con las manos no lavadas, se iban a contaminar al coger el alimento. Y dicen, no, los alimentos no contaminan al hombre. Pero no estamos hablando de bacterias y cosas, porque eso no tenía nada que ver con higiene. Todavía Pasteur no había venido el siglo XVII cuando Pasteur comenzó a hablar de las bacterias y de... Sí, ¿verdad? ¿Te ha visto el Pasteur por aquí en el laboratorio? Sí. Bueno, no existía ese concepto todavía de ese tipo de contaminación, era más que todo un acto religioso. Dice, cuando vienen de las plazas, ¿qué hacían en las plazas? No venían de mercado. Cuando dice que venían de las plazas, es que en las plazas estaban los baños eran públicos. Él mira la historia y se dará cuenta que en ese tiempo las plazas eran para ir a hacer las necesidades fisiológicas. Donde la gente, bueno, los hombres usaban esos trajes, se levantaban y no había calzoncillos. Se sentaban ahí, había unas, ¿cómo se diría? Yo no sé cómo, eran como unas bancas, no eran bancas, eran más o menos como si fueran una cosa así alta, con lo que hoy uno llama un inodoro parecido. Y ahí sentaba el uno y el otro y el otro. Y ahí charlaban mientras. Eso era antes. Y se levantaban de ahí, iban de las plazas. Entonces, venían de las plazas sin lavarse las manos y comían con las manos sucias, inmundas. Claro, ahí no había papel higiénico. Tampoco usaban las manos, por favor. Pero Jesús le dice, lo que entra por la boca vuelve y sale. No es el excremento lo que contamina al hombre. Lo que lo contamina va más allá, imagínense, o sea, es todavía más fuerte, ¿verdad? Lo que contamina al hombre. Por eso termina diciendo, si alguno tiene oídos para oír. Oiga, los discípulos no habían entendido. Los discípulos no habían entendido. Por eso él dice, oídme todos y entended. Porque a veces oímos y no entendemos. ¿Sí o no? Oímos y no entendemos. El Señor dice, de dentro es que salen, de dentro salen las cosas que contaminan al hombre. Por eso dice el versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Podemos decir, hermano, pero en estos tiempos hay cosas que de afuera que entran que pueden contaminar. Jesús dice aquí en este texto, nada hay fuera del hombre. Escuche eso, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y muchas veces hemos enseñado que las cosas que entran por los ojos y por los oídos nos pueden contaminar. Inclusive hablamos de mensajes subliminales. Por mucho tiempo se habló de eso, de mensajes subliminales que llegaban a través de la música y todo lo demás. Pero si todo eso nos contaminara, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si nosotros hubiéramos creído siempre que no podíamos escuchar música porque entonces iban a entrar mensajes subliminales, inclusive en canciones cristianas? Sí. Ese fue un boom, ¿o no? Sí. Eso fue un boom. No podemos ver tanta televisión porque hay mucho mensaje subliminal y había que dejar de ver televisión y había que dejar de escuchar música cristiana porque, hermanos, nos contaminamos. Pero Jesús dice aquí en ese texto, nada hay fuera del hombre que entre en él, o sea, sí va a entrar,
Oiga eso, escuche, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, sí va a entrar, va a venir el mensaje. Sí, existen los mensajes subliminales, claro que existen, está demostrado, pero entran. Pero la pregunta es, ¿puede contaminar? Aló, a su nombre. Según Jesús, no puede contaminar. Lo que puede contaminar es cuando comienza en el corazón. Por eso el corazón no puede estar alejado de Dios. Satanás va a intentar que el corazón se aleje de Dios. Solamente el pensamiento. No. Dios quiere que el corazón esté cerca de Él. Por eso Él pide y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si no, hermano, el corazón lejos de Dios, de ese corazón van a salir los malos pensamientos. ¿O no? Eso es lo que dice el texto, verso 21, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera. Si en el corazón lo que hay es únicamente pensamientos de sexo y anda pensando en el sexo, puede ver una mujer vestida y la está viendo desnuda. ¿Aló? Y busca la manera de ver más y anda pendiente a ver si se le ve algo, porque es que está metido allá en el corazón y en la mente y anda desesperado o desesperada. Pero si no tiene ya ese corazón lleno de adulterio, sino lleno del Espíritu, lleno de la palabra, puede ver una mujer desnuda ahí y la ve vestida. Aló, a su nombre. Por algo Dios me dio este texto. Yo he estado orando tanto y pidiéndole la palabra, hermano, y antes de ayer en otra Biblia me salió el mismo texto y otra vez el mismo texto y abro otra Biblia y otra vez el mismo texto y no, es que ya algo está mal, o es conmigo o es con ustedes, pero algo está mal. Aló, a su nombre. Tremendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los vicios incluyen acciones que ya están escritas en los 10 mandamientos. Recuerden que le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Y como hijo, él les recuerda y le dice, ustedes dicen que me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Y luego le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios porque si aún verso 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra. Honra a padre y a madre es el mandamiento. Pero aquí, cuando el Señor comienza a hablar de lo que sale del corazón, está incluyendo de los mandamientos también robo, homicidio, avaricia, celos, adulterio. Ahí lo está incluyendo. ¿Sí o no? Sobre toda cosa creada, dice la Escritura, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Hay que guardar ese corazón y procurar que ese corazón, hermano, se llene cada día más de misericordia. Amén. ¿Qué pide Dios de ti? Amar misericordia. Amar misericordia. Dejemos de pelear con la gente, dejemos de tratar de... A veces hay gente que nos las vuela, de verdad, hay gente que uno a veces quisiera, pero hay que... No, el corazón tiene que cambiar.
Aun cuando hay alguien que nos quiera hacer daño, nosotros no hemos sido llamados a vengarnos, de a desearle mal a nadie, y deseando que caiga un rayo como los Señor envía rayos y acábalos. Señor, que se le incendie la casa. No, ¿qué clase de oración es esa? ¿Ah? Eso no es oración de un corazón que está lleno de amor, sino un corazón que está lleno de odio, de rencor. Me estoy orando para que le pase algo a alguien. No. Bueno, si quiere que le pase algo a alguien, que le pase algo bueno. Ore para que vea, entre más bien le desea usted a los demás, mejor le va a ir a usted. Mejor. Usted desea que otro sea prosperado, no se sorprenda que usted también sea prosperado. Pero si usted quiere que alguien le vaya mal, no se sorprenda que le esté saliendo todo torcido. Porque todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. Del corazón. Mira, habla de hurtos. Hermano, yo no robo. Yo no le robo a nadie. ¿Y a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y Él responde: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Del corazón. Pero es que no me alcanza. Pero tengo que pagar esto. Lo primero que hay que hacer es sacar el diezmo. Es como algo que debe estar en el corazón de uno, ¿verdad? Si ama a Dios, lo primero que hay que hacer es sacar el diezmo, la ofrenda. Pero no, nosotros a veces, ay Señor, este mes, préstamelo, Señor. Te lo juro que te lo pago el otro mes, y doble. El otro mes no te alcanza, y vuelve lo mismo. Señor, préstame este otro. Y sabe que yo no ando revisando los libros de los diezmos de nadie. Pregúntele a la pastora. Yo no pregunto quién diezma, quién no diezma. A los que quiero mantener así aferrados aquí es a los músicos, y hasta ellos me hacen trampa. No me diezman. Ellos, pero bueno, ya yo el problema de ellos con Dios, de verdad. Problema de ellos con Dios. Pero yo quisiera que entraran en ese temor de Dios. Yo tengo el ejemplo en mi casa con mis hijos. Especialmente Jefferson y Liz Giovanni. Con Brian a veces es durongo, pero Brian también a veces, pero normalmente han sido honestos con Dios. Y yo tengo testimonio de los hijos de mi hermano también, que diezman. Hermanos, sus hijos deben aprender a diezmar. ¿Sus hijos de qué van a diezmar? Enséñalo a diezmar de lo que usted le da, de la merienda. Cuando usted le da 10,000 pesos de merienda, ojalá, pastor, ojalá Dios lo oiga. Palabra profética. $10,000 al año. Ajá. De todas maneras, a que enseñen al hijo a honrar a Dios en todo. Honra a padre y a madre, honra a Dios. Trae el diezmo, trae la ofrenda. Pero más que esto, no tiene mayor manera de honrar a Dios que tener un corazón limpio. Un corazón donde no haya adulterio. ¿Y dónde hay eso? Un corazón que está lleno de Dios. Recuerde que Jesús enseñó que el solo mirar a la mujer del prójimo y la mujer con solo mirar al marido de la prójima. Sí, porque ¿qué dicen? Ahí el hombre nada más, y la mujer sí puede ver. No, tampoco. Esa es la mujer que está codiciando al hombre ajeno, diciendo: ahí fuera mío. ¿Cómo así? Ojo, ¿sí o no?
Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Así que, hermano, procure que su mirada sea limpia. Anhele eso, anhele, Señor, yo tengo ese problema, quítalo de mí, ayúdame, Señor. Yo renuncio a ese espíritu de perromocho. No sé si hay perramocha también, ¿no? Pero renuncie a eso. Renuncie. Ame solamente a la mujer que Dios le dio, al hombre que Dios le dio. Satisfágase únicamente con esa persona. Pero no se llene de adulterio. No, usted sabe si las películas que está viendo cargan escenas pornográficas y usted tiene problemas, mejor no vea eso. Yo le recomiendo que vea mejor Nat Geo, que vea National Geographic, que vea Discovery Channel y vea Animal Planet. Pero si el problema es eso, cuando comienzan a mostrar que los animales también se unen, no vea eso tampoco. Sí, porque hay gente que tiene problemas para ver eso, entonces ya dice ahí y va buscando otro canal entonces. No. Tenga cuidado a su nombre. Dígale, Señor, guarda mi corazón, Señor. Quítale de mi corazón todo lo que lo contamina. Hay que renovar ese corazón a diario delante de Dios. Amén. Que no haya avaricias, que no haya maldades, que no haya engaño, que no haya lascivia, que no haya engaño. No engañe a nadie. Hable siempre la verdad. Deje de ser mentiroso, mentiroso. Hay gente que tiene un problema, ¿cómo se le llama? Mitómanos. Son tan mentirosos que hasta se creen sus propias mentiras. Y andan en una mentira, hermano. Si usted tiene ese problema, si alguien se lo dice, yo ya deje de mentir tanto y dice, pero yo trato y no puedo, entonces pida liberación. Señor, saca ese demonio de mí. Porque es que no puede ser que uno tenga a Cristo, que es la verdad, andando en mentira. La Biblia dice que el que habla mentira es hijo de Satanás. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, no mienta. No mienta. Cuando el papá pregunte quién se robó, quién se llevó los 5,000 pesos que estaban aquí, y fue usted, levante la mano, papá. ¿Aló? No salga diciendo que en la casa hay duendes. Hay que reprender el duende. ¿Cuál duende? Te lo llevaste tú. Que el ratón Pérez. ¿Cuál ratón Pérez? El ladrón Pérez. Guarde su corazón, iglesia. No honremos a Dios en vano. Honrémoslo de verdad. Amén. Quiero que se coloque de pie, por favor.